Voy a hacer un breve video porque mi amigo Pedro Ortiz, algunos le conocen como el maestro Pedro Ortiz, Rabino Pedro Ortiz, dentro de su proyecto de ayuda a la humanidad que le ha llamado la plataforma Ibra o la Universidad Ibra. Mi amigo Pedro me ha pedido que hable sobre lo que se denomina en el idioma inglés un trust, con una variante y un enfoque hacia, podríamos llamarle, la liberación espiritual, un trust espiritual, que en español sería así como crear un fideicomiso o un fideicomiso espiritual. Entonces este video, que lo estoy grabando como un ensayo para mí mismo cuando dé el tema de una forma más formal, o también como un soporte para ampliar referencias, las cuales voy a dejar ahí abajo en el link o en los links para que puedan consultar más videos, como un soporte y un apoyo, como un ensayo para distinguir estos temas. Y bueno, pues lo estoy haciendo aquí en medio de la naturaleza porque creo que este es un buen contexto para hablar del tema. Estoy aquí paseando a Nube, mi amiga Nube. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Estamos hablando de la libertad, estamos hablando de contratos, estamos hablando de las leyes materiales según la jurisdicción a la cual sea sujeto, depende del país y el estado donde te encuentres, así como también, repito, las leyes espirituales, que aquí en este contexto de este grupo le llaman la ley del Kadam. Estamos hablando también de un legado, porque cuando alguien deja en prenda, deja en hacienda o deja en trust un legado, que puede ser un bien físico, puede ser dinero, puede ser propiedad intelectual, lo que sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona que deja el legado. En inglés se llama un trustor, settlor, grantor, testator. En español sería algo así como el que lega, el que confía, el que pone en prenda. Vamos a hablar también de lo que en inglés se llama trustee. Eso es muy importante, que en español sería lo que le llaman el albacea o el administrador. Y estamos hablando de los beneficiarios, en inglés sería beneficiary, que son los que reciben el legado, dentro de otras cosas. Estamos también hablando, déjame ver qué conceptos también son importantes mencionar acá. Estamos también hablando de lo que aplica en el plano material, lo que no aplica en el plano material, lo que aplica en el plano espiritual y lo que no aplica en el plano espiritual. Estamos hablando de decretos, que no es lo mismo que un trust, que una albacea, que una hacienda. Y estamos hablando sobre todo de la ilusión y la coherencia
de tus acciones, de qué tanto lo que tú dejes en legado o lo que tú hables como decreto verdaderamente puede funcionar. Porque acá hay mucha, no quiero llamarle confusión, pero también no quiero llamarle dar una información equivocada o falsas esperanzas. Vamos a llamarle a información que está fuera de contexto, porque poniendo como referencia un versículo que la mayoría de nosotros sabremos de conocer, que está en los relatos de cuando nuestro amado Yeshua HaMashiach caminó por esta tierra, y el relato más o menos dice así: dar al César lo que es del César y dar a, como dice ahí, a Dios lo que es de Dios. Puedes ponerle Yahweh, Jehová, el universo. Los que cuestionan la veracidad de la existencia de Yeshua, pues es su problema. Yo solamente traigo a referencia el texto, porque también vamos a traer otros textos a esta conversación de el libro que el cristianismo tiene como máxima autoridad, ¿no? Lo que le llamamos la Biblia. Y no lo vamos a traer como si fuera yo una persona religiosa que defiende seguir una religión. En realidad no estoy ni a favor ni en contra de la religión. Es algo en lo que no me enfoco. Sino vamos a traer esas referencias y otras también de otros textos, porque otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos de este tema es eso que antes mencionaba, que se llama la ley, ¿verdad? Otra palabra para la ley sería algo así como los fundamentos legales o la legalidad, o en otras palabras, lo que le da validez y veracidad a un decreto, a una hacienda, a un trust, a todo esto. Vamos a tomar un descanso. Nube, siéntate. Vamos a poner como ejemplo a Nube, ¿verdad? Nube no es mi perro, de hecho es una perra. Nube no es mi perra, pero mi amiga me la presta de vez en cuando para que yo la saque a pasear. En este sentido, mi amiga es la dueña, yo soy la persona en la que mi amiga confía, porque cuando la hija cumpla cierta edad, pues esta perra va a ser de ella. En este caso, en este momento preciso, yo soy como el administrador de la perra. Mi amiga Silvia es como el dueño que me confía la perra, porque algún día la perra va a ser de su hija. Y entonces, bajo estas circunstancias, creamos un contrato implícito donde ella me dice: Fausto, sí, ve y pasea a la perra, cuídala y me la traes con bien. Ahora yo vengo en el camino y entonces Nube se encuentra con otros perros. Y yo no sé si tú hayas salido, si tú hayas ido a sacar a caminar a tu perro, especialmente si es grande, pero cuando un perro va caminando por el camino y se encuentra con otros perros grandes, o bien se quieren pelear, o bien
se quieren oler, ¿ves? O bien se les quiere aventar. Entonces yo soy responsable del comportamiento de Nube. Si Nube muerde a otro ser humano o muerde a otro perro o hay un conflicto, como yo soy el administrador, como yo soy el responsable de Nube mientras vengo por este camino, entonces yo me convierto como en un dueño temporal de Nube. Todo lo que haga Nube está bajo mi responsabilidad, porque yo soy el administrador, yo soy el albacea en este momento. Quien me ha dado el perro ha sido el trustor, o en español el otorgante, recordando siempre que al final esta perra va a ser de la beneficiaria, que es la hija de Silvia. Este animal en sí, Nube, se llama el Trust Corpus, o el cuerpo del trust, o la cuestión en sí que alguien está dejando en trust, o como lo dijeran de una manera muy simple en algunos círculos, la manzana de la discordia, o la papa caliente, o la casa, o el dinero, o el coche, o aquello por lo que se pelea la gente. Este animal ahorita representa pues la cuestión que alguien pone en trust. Esto es dentro de los términos materiales. Estamos hablando, recordemos, de una cuestión simple que se rige por las leyes de la tierra. Por ejemplo, como yo vivo en el estado de California, bajo la jurisdicción del estado de California y también bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América, porque acá vivo, todo lo que tenga que ver con que yo quiera dejar algo para mi hijo o para mi esposa, sea mi carro, sea una casa, sea dinero en el banco, sea las pólizas de seguros de vida, todo lo que tenga que ver con eso, tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con dinero, tiene que ver con negocios, tiene que ver con cosas que, ¿cómo podría decir? Que contratamos, cosas que vamos adquiriendo mientras vamos por esta jornada en este mundo. Eso, netamente, más que liberarte de la Matrix, del sistema, de esta Babilonia, nos ata más, porque estamos haciendo contratos con las diferentes jurisdicciones que gobiernan este sistema. Ahora, eso vamos a ponerlo en ese lugar. Vente por acá, vente. Eso tiene que ver única y exclusivamente con cosas que tienen que ver con bienes materiales que tú estás dejando para que alguien los disfrute, o en otras palabras, porque alguien más va a ser el beneficiario de esos bienes o de ese dinero cuando tú ya no estés. Ahora, por ahí alguien me puede decir, o por ahí puedo escuchar, es que yo no estoy sujeto a las leyes materiales porque yo ya hice un decreto que todo lo que pertenece a este mundo no tiene jurisdicción sobre mí y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, para estas personas que piensan de esa manera, quiero recordarles que estamos hablando de cosas diferentes, porque ante todo, una hacienda, un testamento, poner algo en prenda para que alguien lo administre, no tiene nada que ver con una cosa espiritual para que tú seas libre del sistema. Ahora bien,
Dependiendo de dónde tú te encuentres, como antes lo mencionaba, tienes que escribir tales documentos y tienes que seguir las formalidades de cada gobierno para que esos documentos los asientes, los registres, los des a conocer públicamente y eso quede legalizado. Acá en donde yo vivo eso se llama funding the trust. O sea, por ejemplo, si yo hago una declaración donde he dejado mi auto a una persona, yo tengo que ir a registrar ese auto a nombre del trust en el departamento de motores y vehículos para que el gobierno sepa que el vehículo ya no es mío, sino que está en un trust. Lo mismo la casa, si alguien deja una casa en herencia y no la quiere poner a su nombre, sino quiere ponerla a nombre del trust, aquí donde yo vivo tiene que ir al County Register, que sería en español algo así como el registro del estado, del condado, donde se registran los documentos, para que ahí, pues sencillamente, públicamente se dé a conocer ese cambio, esa transferencia de owner, o en otras palabras, de dueño. Porque aunque la persona administradora no va a ser el dueño, temporalmente es la persona que se encargará de administrar todo lo que concierne con esa propiedad, con ese auto, con ese dinero, y se convierte en un dueño temporal, por así decirlo. Ahora bien, tú quieres hacer un trust espiritual o quieres hacer algo para que tú emprenda un bien espiritual y entonces alguien espiritualmente lo reciba y bueno, no sé de dónde salió esa idea, pero déjame decirte que no puedes mezclar el aceite con el agua, porque aquí estamos hablando de otros temas, no estamos hablando de una cuestión que funciona igualmente, porque vamos a decirlo de esta manera, acá existen ciertas leyes, digamos dentro del estado de California, que reconocen que lo que tú estás haciendo, dejando tus propiedades o tu dinero en prenda para que alguien lo administre y se lo entregue a tus beneficiarios, hay ciertas leyes que reconocen la legalidad de lo que tú estás haciendo y por lo tanto tu operación no solamente legal sino financiera y también podríamos llamarle tu operación privada va a ser legal, va a ser reconocida porque existen ciertos fundamentos legales, ciertas leyes, pero vamos a ver ahora cómo aplicarías esto en el plano espiritual, ¿verdad? Y aquí la cosa ya comienza a ponerse un poco compleja, porque ya vamos a comenzarle a llamar al plano espiritual el plano astral, o vamos a llamarle el mundo de la latiz, como lo mencionaba Jacobo Greenberg, o vamos a llamarle el mundo de la mónada, como lo mencionaban algunos filósofos alemanes, etcétera, ¿verdad? Tenemos una cuestión compleja de abordar y de meditar aquí, porque estamos entonces entrando en una cuasi teología, llamémosle de una manera, por traer un nombre, o sea, en otras palabras, tratar de explicar las cuestiones de Dios, por así decirlo, en un lenguaje común, mundano y vil, aplicado a la herencia espiritual o la herencia de ciertos bienes o valores espirituales que alguien dejó para ti y que alguien más administró. Algo así, ¿no? Entonces,
si lo abordamos de ese tema, vamos a entrar ya en una cuestión donde vamos a comenzar a movernos dentro de la especulación y, dijera mejor, inevitablemente tendríamos que hacer como traer como referencia, echar mano de algunos textos religiosos aceptados comúnmente, así como también de algunas especulaciones de filósofos, de pensadores, como por ejemplo la plataforma Ibra, que especulan que van descubriendo algunas leyes espirituales. Por eso mencionaba antes la ley del Kadam, porque vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Yo dejo para mi hijo el amor, la paciencia y la prosperidad, para que a través de las oraciones de su madre o de los actos administrativos correctos de su madre, cuando mi hijo esté listo, él pueda recibir todas las bendiciones que yo le dejé. Vamos a decir que sería un ejemplo de un trust espiritual o de una hacienda espiritual, ¿verdad? O el caso más poderoso, y si me pudiera yo atrever a hablar de esto, el caso más contundente, que sería más o menos algo así como que el Padre que está en el cielo, ¿verdad? A como lo mira la cosmogonía cristiana, le dio a su hijo el poder y la tarea de morir por el pueblo, o sea, nosotros, en la cruz del Calvario, como lo dicen en su mayoría los cristianos, y de esa manera recibimos como herencia la salvación o la redención, si nosotros como beneficiarios hacemos ciertas cosas. En este caso, aquí aparecen unos pequeños subadministradores o albaceas intermediarias, por ejemplo los pastores o los líderes religiosos que se encargan de decir tú sí mereces, tú no mereces. Entonces hablar de esas cuestiones es especulación, es disertación sobre algo que la mayoría no comprende y es algo que se llama de otra manera. Pero el formato es el mismo. Imagínate un triángulo donde arriba está el que otorga, donde al lado derecho abajo está el que recibe como administrador, y al otro lado del triángulo abajo en la base lado inferior izquierdo está el beneficiario, el que finalmente va a recibir como final beneficiario si hace algo. Por ejemplo, algo muy común es la edad, ¿verdad? Alguien deja una herencia para un hijo, pero se la deja al administrador con la condición que se la dé al hijo hasta que cumpla los 25 años y haya terminado su carrera universitaria. Eso es una condición. Antes no se la puede dar, algo así. Entonces, lo que está en medio del triángulo, en este caso yo ponía como ejemplo la nube, ¿verdad? El animal, el trust corpus, o en sí lo que se está poniendo como herencia
Eso es lo que está en medio. Vamos a poner esto como algo espiritual. Vamos a poner esto como el Padre, ¿verdad? Otra vez volvemos al concepto religioso cristiano que está en los cielos. Deja a su Hijo la salvación que está en medio para que se la dé a los que se porten bien, que están del otro lado del triángulo, que son los beneficiarios, y de esa manera se establece un trust espiritual. Mi amiga Viviana, que ha sido un gran apoyo y soporte en desarrollar este tema, me traía y me recordaba de manera contundente Gálatas 4 para ponerlo como soporte legal en estos temas. Entonces, así sería como un trust espiritual. La palabra incluso estoy cumpliendo mis tareas de administrador responsable, porque si no esta bestia se le avienta al perro. Tuve que interrumpir la grabación. Este es un ejemplo. Qué bueno que la bestia esta se salió de control un poco, porque vamos a ponerlo como un ejemplo. Digamos que se mete el diablo, ¿verdad? El diablo, ese personaje mitológico que tanto mencionan, y el diablo quiere robar la herencia, o el ladrón quiere robar el legado espiritual que alguien dejó. El diablo quiere robarnos nuestra salvación. Entonces, pues acá el beneficiario no puede hacer nada, porque el beneficiario no ha recibido todavía el regalo. Pero el que tiene que luchar para que el regalo no se salga de control, en este caso este es el regalo, el cuerpo de la hacienda. El administrador, el albacea, el trustee tiene que ser el que luche, el que defienda, el que cuide, el que mantenga las cosas bajo control. Por eso se le dio la tarea de administrador. Recuerdo cuando se me dio en alguna ocasión la tarea de ser administrador de una universidad, me tuve que enfrentar a muchas alimañas y muchas cosas. Y bueno, era mi tarea, ¿verdad? Así el diablo se aparece ahí y quiere robar, ¿no? Recordemos también ahí el texto que dice que el enemigo o el diablo ha venido para robar, matar y destruir, y todas esas cosas. Entonces vamos a poner acá en nuestras mentes ese concepto también importante, porque vamos a ir desmenuzando este asunto para ver a dónde vamos a poner el diablo. Ahora sí que vamos a poner al diablo en su lugar. Entonces, volviendo al tema, porque aquí la nube me descontroló y me sacó de concentración de lo que venía yo disertando, porque el otro día se me soltó y ahí armó una desarmonía. Esto es pues el tema de lo que concierne a una hacienda o a un trust material o espiritual. Vamos a poner un ejemplo: que yo quiero heredar a mi hijo la libertad, o que yo quiero heredar a mi hijo la virtud de ser un buen esposo. ¿Cómo puedo poner yo eso en un papel? ¿Cómo puedo yo hacer
eso cuando en primer lugar puede ser que él tenga otra energía, llamémosle carga de experiencias, llamémosle karma o llamémosle camino, y yo quiero heredarle algo que no está en mis manos que él lo reciba sin hacer nada, sino más bien está en sus manos hacer méritos para que él reciba ciertas virtudes que él debe tener o no. Entonces, cuando se trata de poner algo en herencia para alguien, no siendo esta herencia un bien material, tangible, el asunto acá se complica y debemos de tratarlo de otra manera, abordarlo con diferente tratamiento y disertar de una manera diferente cómo funciona esto que pudiera ser como aplicable. Vamos a decirlo de otra manera. Si alguien, voy a poner un ejemplo que todos conocemos, todos sabemos acá que el segundo de nuestro amigo y maestro Pedro, el segundo es Jorge Cano. Vamos a decir que Pedro Ortiz le deja como legado a Jorge Cano continuar la plataforma Ibra y pone en sus manos, para beneficio de toda la humanidad, continuar el trabajo, ¿verdad? No sé si eso pueda ser posible también, porque aún así depende de otros factores que Jorge quiera, que Jorge pueda recibirlo, que las virtudes que Pedro ha desarrollado a lo largo de su vida, Jorge también las pueda recibir. ¿Cómo funcionaría? Un ejemplo, ¿no? Nada más por disertar. Por eso, repito, estos temas se tendrían que tratar de otra manera. Ahora bien, vamos a verlo desde otra perspectiva, porque también me mencionaban por ahí que esto se trataba de hacer un decreto para que tú no pudieras ser cautivo del sistema, ni materialmente, ni espiritualmente, porque según cómo se han organizado las leyes de la tierra, se nos ha declarado como personas muertas y los gobiernos nos consideran como entidades muertas, como corporaciones, y hay que hacer un documento o hay que hacer una declaración, un trust, algo legalmente que pruebe que estés vivo, y de esa manera te dé la ilusión o tú te sientas libre del sistema y seas un soberano, ¿no? Estamos hablando, bueno, yo no, el maestro Pedro está hablando de la bandera Ibra como embajadores en esta tierra. Vamos a hacer una distinción en esto, porque son cosas que no se pueden mezclar. Y te lo voy a explicar un poquito más adelante si tienes la paciencia para continuar escuchándome y viéndome. Aquí viene alguien, déjame ver que no venga un perro. Ok, ahí está. Comienza. Ok. Resulta que las cosas funcionan así. Efectivamente, y acá vamos a dejar en el link, en los links, algunos documentos. Efectivamente, a lo largo de la historia, principalmente el Imperio Romano, que después se hizo la Iglesia Católica, bajo decretos y declaraciones, estableció que el alma
el cuerpo y las propiedades de los seres humanos son propiedad de ellos. Efectivamente hay documentos, efectivamente todo está propiamente fundamentado y legalizado. Y vamos a decir que tú lo descubriste y dijiste, qué poca abuela, cómo estos desgraciados me han esclavizado y estoy enojado y voy a hacer documentos para liberarme de ellos y voy a caminar por el mundo como un soberano y ya me cansé de que me engañen. Entonces vamos a decir que tú haces tu mejor investigación y que haces tus documentos y entonces ya te declaras como un soberano legalmente para que incluso no te pongan el piquete, ¿verdad? Todos sabemos que pasamos una etapa y todavía está fuerte en algunos lugares donde si no te ponías el piquete, ese piquete, no podías viajar o no podías trabajar o te culpaban de irresponsable porque es como si está lloviendo y para que otros no se mojen tú te tienes que poner el paraguas y así otros no se van a mojar y algo así. Entonces vamos a decir que todos esos papeles los aplicas para que todos esos asuntos que están ocurriendo no te toquen. Muy bien. ¿Cómo te pudiera explicar que estamos hablando de cosas diferentes? No quisiera decirte trátalo y hazlo. Solo te podría decir que estas realidades que son como realidades espejos funcionan de una manera paralela muy similar, pero tú no puedes cambiar la realidad latiz o estructural o no sé si estoy diciendo correctamente el término latiz, pero creo que sí es ese término. Tú no puedes cambiar la realidad primaria, primordial, en una realidad ilusoria. Para que tú hagas un cambio afuera, ahí viene otro perro, estoy haciendo mi trabajo de administrador. Tú no puedes pretender ser libre en este mundo material, ilusorio, que le llaman algunos la matriz, la ilusión maya, si no haces los respectivos ajustes, cambios, decretos, rompimientos de contratos, etcétera, en tu interior, en el mundo espiritual, porque te estás engañando. Y eso no es nomás un día salir a la montaña, escribir en un papel y gritar a los cuatro vientos, yo renuncio a todo esto que me han hecho, y yo renuncio a aquello, o ir a una fogata, al fuego, ¿verdad? Y hacer un papel y tirarlo al fuego y renunciar, o ir a una ceremonia de plantas medicinales como la ayahuasca. Y también pretender que tú vas a romper todos tus problemas emocionales, o ir a una iglesia y pasarte ahí toda la vida y romper maldiciones generacionales. Tú no puedes pretender que tú estás haciendo realmente un cambio interno si realmente no haces un profundo trabajo de limpieza y transformación contigo mismo, lo cual te puede llevar años.
años. Hermano mío, hermana mía, años. Tú ves este hombre aquí que va caminando. Años me ha costado desprogramarme y romper muchas cuestiones internas que se han formado dentro de mí, no solo en esta encarnación, sino en otras encarnaciones. Y todavía continúo mi trabajo de limpieza, de transformación, de despertar. Que vas a venir a escribir en un papel un decreto y que vas a decretar y ya, con eso ya eres libre y ya no te puede tocar el sistema. Pero sales a manejar y vienes manejando con una licencia, ¿verdad? Mi licencia de manejo. ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? Le decía yo a un hermano ahí en el grupo Ibra, le decía, ¿usas tú una de estas? A ver, sal sin ella. Y me decía, no, es que a mí me la piden. Le digo, no, tú quieres salir con ella. Porque estás atado a las cosas de acá todavía. Tú no puedes liberarte de esta matrix, de este sistema, de esta realidad, por dos razones. Número uno, porque todavía la necesitas, ¿verdad? Como dice mi amiga Silvia, no seas pelotudo, hay cosas que necesitas, no necesitas liberarte de ellas, sino al contrario, necesitas comprometerte un poquito más con ellas para que aquí las puedas utilizar y eso sea como un trampolín para poder ir ascendiendo, trascendiendo, despertando, como le llames. Y número dos, porque eso es un proceso gradual, es un proceso que toma mucho tiempo. No es una cosa que va a ocurrir así nomás. No. Toma tiempo, hermano, hermana, toma tiempo. Entonces, la cuestión acá es una cuestión de libertad y es una cuestión de conciencia.